noches, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Santa Misa desde aquí, desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Los quiero invitar, como todos los días, ¿no es cierto?, una vez más, a poner todas nuestras intenciones, a poner toda nuestra oración en las manos del Señor. En esta última semana que resta del mes de junio, y con ello partiendo así nuestro semestre, un semestre que podemos, ¿no es cierto?, cada uno empezar a evaluar cómo nos ha ido, qué bueno nos ha traído, qué malo también nos ha dejado. La vida precisamente se compone de eso, ¿no es cierto?, altibajos. Cuando sé que necesito algo, cuando no lo tengo. Y por eso en este minuto no tenemos esta libertad que solíamos tener. Por eso nos sentimos desolados y encerrados. Con esas necesidades y con esos sentimientos, los invito para que de esta forma podamos entonces dar inicio a la Santa Misa. Nos ponemos en las manos del Señor diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu nombre santo, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los invito para que escuchemos con atención la palabra del Señor y asimismo como comunidad parroquial el día de hoy queremos orar, ¿no es cierto?, y decirlo desde el principio por una persona en especial que ha sido muy querida por toda la parroquia, por la gran cantidad de personas. Ella se llama la señora Jimena Pérez. Vamos a rezar el día de hoy por su eterno descanso, para que sea el Señor quien la tenga, ¿no es cierto?, en este minuto descansando en su regazo, y orar también por su familia, para que desde allí, ¿no es cierto?, siga intercediendo por su esposo, por sus hijos y por sus nietos, para que de esta forma entonces tengamos nosotros en cuenta este día. Jimena participó de esta parroquia, tengo entendido que participó en el EME, ella fue la que empezó la parte de la liturgia acá en esta parroquia, trabajó como sacristana en la parroquia de San Lázaro, allá fue donde yo la conocí,
Así que pongamos en este minuto no solamente, ¿no es cierto?, el eterno descanso de Jimena, sino también las necesidades y las intenciones de su familia. Escuchemos con atención. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor devoró sin piedad toda la morada de Jacob. Derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Estaban sentados en el suelo, silenciosos los ancianos de la hija de Sión. Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sayal. Dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se deshacen en llantos, me hierven las entrañas. Mi bilis se derrama en la tierra por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras caen desfallecidos como heridos de muerte en las plazas de la ciudad, exhalando su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, virgen, hija de Sión? Porque tu desastre es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Tus profetas te transmitieron visiones falsas e ilusorias. No revelaron tu culpa a fin de cambiar tu suerte, sino que te hicieron vaticinios falsos y engañosos. Invoca al Señor de corazón, gime, hija de Sión. Deja correr tus lágrimas a raudales de día y de noche. No te concedas descanso, que no repose la pupila de tus ojos. Levántate y grita durante la noche cuando comience la ronda. Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él por la vida de tus niños pequeños que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. Porque, Señor, nos rechazaste para siempre y arde tu indignación contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate del pueblo que adquiriste en otro tiempo, a la tribu que rescataste para convertirla en tu herencia. No te olvides de tus pobres, Señor. Vuelve tus pasos hacia esta ruina completa. Todo lo destruyó el enemigo en el santuario. Rugieron tus adversarios en el lugar de tu asamblea. Pusieron como señales sus propios estandartes. No te olvides de tus pobres, Señor. Alzaron sus hachas como en la espesura de la selva. Destrozaron de un golpe todos los adornos. Los deshicieron con martillos y machetes. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron hasta arrasarla, la morada de tu nombre. No te olvides de tus pobres, Señor. Ten presente tu alianza, porque todos los rincones del país están repletos de violencia. Que el débil no retroceda lleno de confusión, que el pobre y el oprimido alaben tu nombre. No te olvides de tus pobres, Señor. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades.
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y en cambio los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el nombre de Dios se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que es el Señor, para gloria del Padre, y toda lengua confiesa que es el Señor, para gloria del Padre. Bueno, pues bienvenidos, muy buenas tardes para aquellos que recién se vienen conectando a esta transmisión de la Santa Misa. Y como el Padre Carlos les había dicho, ¿no es cierto?, el día de ayer, él nos encuentra en estos momentos, ¿no es cierto?, por eso no los está acompañando, porque está en una reunión por Zoom con el grupo de los jóvenes, ¿no es cierto?, también que hay que acompañar. Por eso me encuentro yo el día de hoy acá, ¿no es cierto?, frente a ustedes, para poder entonces compartir la lectura y de una u otra forma tratar de hilar aquello que venían ustedes viendo durante toda esta semana. Pues les cuento en este momento que el panorama que nos entrega el día de hoy las lecturas, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento es bastante desolador, muy parecido, podríamos decir que idéntico a lo que estamos viviendo nosotros actualmente, versus, ¿no es cierto?, el Evangelio, que es un Evangelio que es bastante esperanzador. Espero que podamos entonces escuchar y mirar de qué forma, ¿no es cierto?, esto nos está afectando a nosotros dentro de nuestras vidas, de qué forma está aportando también, ¿no es cierto?, a mi familia, con la persona con la que yo comparto, a la persona con la que yo vivo. Y es que empezamos, ¿no es cierto?, de entrada. Si ustedes recuerdan, el libro del cual nosotros el día de hoy estamos realizando la primera lectura es el libro de las Lamentaciones, ¿no es cierto? Su nombre de entrada ya lo dice todo. Vamos a encontrar un profeta que se encuentra destrozado, un profeta que se encuentra herido, un profeta que está viendo cómo su pueblo cada vez se desborda,
un pueblo que pierde la esperanza, un pueblo que ya no sabe para dónde camina, un pueblo que se encuentra en la oscuridad, solo, triste, devastado. Imaginémonos el peor panorama. Por eso, ¿no es cierto?, cuando hablamos del libro de las Lamentaciones, estamos hablando de todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, negativas que le empezaron a pasar al pueblo. Pero acá hay algo bastante importante, porque hacemos esa ruptura. Si decimos del libro de los reyes, estaríamos diciendo que es por esta regla y esta norma que se imponen, que al pueblo le está yendo mal. Pero hoy este libro nos dice que no es solamente, o sea, el poder político, ¿no es cierto?, el poder de la religión no es solamente la que está acabando con este pueblo. El pueblo se está autodestruyendo por una sola cosa. Recuerden en la semana que estuve yo, ¿no es cierto?, en esta semana de las misas, el pecado, ¿no es cierto?, que decía precisamente San Pablo, este pecado original y que nos persigue toda la vida, que es la desobediencia, el desobedecer las palabras de Yahvé en el Antiguo Testamento. Por ende, el profeta se lamenta, ¿no es cierto?, porque este pueblo desobedeció la ley del Señor, porque este pueblo se descarrió, porque este pueblo no quiso seguir escuchando la palabra, ¿no es cierto?, que venía en su momento de Dios por parte de los profetas. Por eso todo el tiempo, ¿no es cierto?, este texto nos va a llevar prácticamente como a la ruina, a la destrucción. No tenemos nada, no hay en quién confiar, prácticamente un mundo desolado. Si nosotros pudiésemos, ¿no es cierto?, relacionar este Antiguo Testamento con lo que estamos viviendo hoy, ¿cuántos de nosotros, ¿no es cierto?, en alguna ocasión durante estos 3 meses nos hemos sentido cansados, tristes, desolados, vemos oscuro, nada nos parece bonito, todo nos irrita, estamos prácticamente desahuciados porque todo el tiempo andamos pensando las cosas negativas y se nos olvida escuchar la palabra de Dios, que es todo lo contrario? Es luz, ¿no es cierto?, es tranquilidad, es esperanza, es confianza, es misericordia. Esas son las cosas que nosotros muchas veces, cuando nos encontramos en un contexto tan nublado, cuando nos encontramos con una cabeza tan llena de cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer todos los días, allí le vamos perdiendo el sentido precisamente a este llamado de Dios. El llamado de Dios es precisamente a vivir, pero a vivir, ¿no es cierto?, como Él nos propone, para que de esta forma podamos nosotros confluir entre nosotros mismos, pueda estar la paz, la tranquilidad, el amor, la esperanza, todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que Jesús siempre le propone a su pueblo. Por eso, ¿no es cierto?, entonces podríamos decir que la invitación del día de hoy es a salir de las cosas antiguas que nos van persiguiendo. En otras palabras, ¿no es cierto?, cuando estaba yo estudiando en la universidad un ramo para nosotros poder confesar, que se llama la audiencia, nos decía el padre, tenemos que enseñarle a la persona que se viene a confesar a que meta todas las cosas que más le pesan en esa mochila. Y en el minuto, ¿no es cierto?, que se levanten del confesionario, se vayan sueltos, se vayan libres, se vayan livianos. Eso es lo que nos propone precisamente, ¿no es cierto?, Jesús por medio de su palabra. Eso es lo que nos propone precisamente Jesús durante todo este mes, que lo hemos estado celebrando, ¿no es cierto?, bajo la advocación del Sagrado Corazón. Vengan a mí todos, Él no dice algunos, todos los que están cansados y agobiados. Y mire que hay diferentes formas de cansancio. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos de ustedes el día de hoy estuvieron haciendo aseo por toda la casa? ¿No es cierto? Terminaron cansados. Pero si yo les digo a aquellos que tienen que estudiar y trabajar en una pantalla, ¿será que se sienten cansados de estar allí sentados, ¿no es cierto?, en una pantalla recibiendo órdenes, recibiendo trabajos, enviando cosas? O preguntémonos a aquellos que se la pasan todo el día pensando en mañana qué voy a hacer, se me llegó esta cuenta, cómo la voy a pagar. Hay diferentes tipos de cansancio, ¿no es cierto? Pero todos nos van a llevar a la desesperación, ¿no es cierto? Todos nos van a llevar a que nos sintamos desesperados y a que miremos el panorama todos
igual, ¿no es cierto? Y es por eso que entonces el día de hoy nos alienta al mismo tiempo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos va a presentar aquí, ¿no es cierto?, dos cosas. Como primera medida nos va a presentar en estos momentos el Evangelio el mesianismo de Jesús, es decir, la palabra de Jesús que nos va a salvar. Y la segunda, que nos va a hablar por medio de, ¿no es cierto?, su obra, ¿no es cierto? Y esto bíblicamente podríamos decirlo que el ministerio público de Jesús. Vamos a empezar a ver a Jesús, un Jesús activo, un Jesús que está en el momento adecuado y está con la persona que necesita y está en la situación que implica, ¿no es cierto?, llegar, tocar. Por eso, ¿no es cierto?, ustedes van a empezar a encontrar el día de hoy en este texto palabras que son bastante claves. Primero nos vamos a encontrar de que el día de hoy hizo dos curaciones, ¿no es cierto? Una a una persona que era familiar de un apóstol y la otra a una persona que no pertenece al mundo judío, es romano, es pagano, le sirve al imperio, no tiene fe. Él simplemente escucha que Jesús sana, escucha que Jesús salva. ¿Cuántos de nosotros muchas veces escuchamos a otros que dicen, gracias a Dios me ha pasado, gracias a Dios? Y uno dice, pero ¿cómo tiene de fe? ¿Cómo tiene de confianza? Y yo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo no lo siento? ¿Sabe una cosa? El mismo texto nos va a decir, porque nos falta fe y nos falta confianza. Recuerden el texto que estamos viendo en este momento. El centurión, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes sepa qué es un centurión. Si no, les voy a decir en este minuto. El centurión, ¿no es cierto?, era el cargo mayor que tenía una milicia y que le entregaban 100 soldados. Es decir, el jefe de la tropa. Por eso, cuando él dice, si yo le digo a uno ven, va. Si le digo a otro ven, viene. Si le digo al otro sírvame, él le va a servir. ¿Por qué? Era la autoridad. Todos estaban a cargo de él. Y por eso, ¿no es cierto?, el jefe es el que va a donde Jesús. El jefe es el que siente la necesidad. Él no manda a otro. Oye, vaya tú y dile a Jesús que no. Él va. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, ponemos un intermediario? Pídale usted a Dios. No, pidamos nosotros mismos también por nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos olvidamos. Como le decía anteriormente, nosotros también nos cansamos. Ustedes también se cansan. Pídanle a Dios que les dé, ¿no es cierto?, un buen descanso. Pídanle a Dios que les dé un buen día, un buen amanecer. Que si algo negativo va a venir durante el día, pídanle que sepan cómo afrontarlo, ¿no es cierto? Porque allí también radica la misericordia, en cómo yo estoy cuidando este cuerpo que el Señor también me entregó para que me comunique con Él, para que me conecte, ¿no es cierto?, con aquel que todos los días me llama. Desde que se levanta, ¿no es cierto?, me sé algunos nombres de las personas que se encuentran acá. Desde que se levanta, ¿no es cierto?, entonces va a decir, Magali sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Noemí, ¿qué es lo que tienes que hacer, verdad? Y empezamos cada uno, ¿no es cierto? Empezamos cada uno a trabajar desde lo que nosotros vamos sabiendo. Por eso el centurión en el día de hoy es una figura que es bastante importante, porque nos podemos nosotros también situar como paganos, ¿no es cierto? Creemos, ¿no es cierto?, pero no tenemos fe. Y el centurión es todo lo contrario. Él no conocía a Jesús, pero sí tiene fe. Él tiene fe porque lo ha escuchado. Él tiene fe de que va a salvar a su criado, porque ya lo ha hecho en otras veces, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto?, aparece la frase, ¿no es cierto?, que es bíblica, esa frase cuando nosotros vamos a comulgar, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, punto número 1, a partir de allí que nosotros podríamos decir, pucha, llevo 3 meses sin recibir la comunión, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra, ¿no es cierto?, en este minuto, ¿no es cierto?, estamos separados, hay un distanciamiento, no se pueden acercar, no lo pueden recibir, pero una sola palabra, y que la hagan con fe, y que estén confiados, el Señor, ¿no es cierto?, entra en ustedes, por medio de esa palabra. Si tengo fe
y si tengo confianza. Por eso nosotros el día de hoy le decía yo que es bastante esperanzador, porque si por un lado que Jeremías nos presenta todo lo negativo, todo lo malo, la crueldad del ser humano, el mundo como nos abate, por el otro lado, ¿no es cierto? Jesús nos dice, mire, la vida tampoco es tan negra, la vida tampoco es tan oscura, la vida nosotros tenemos que aprender, y por eso, ¿no es cierto?, nos presenta la figura del centurión, que pide por el otro, es decir, aquí el centurión se desnudó su corazón y mostró la humanidad. Él, siendo, ¿no es cierto?, aquí el del rango mayor, es el que se abaja a pedir por su sirviente. Mire que tampoco pide por su hijo ni por un familiar, sino por aquel que se pone al servicio de él. Recordemos que en tiempos de Jesús existía la esclavitud y sirviente era la forma más suavecita de decir que era un esclavo. Él pide por su esclavo. ¿Qué necesidad tendría el centurión? Habría 1000 esclavos más, ¿no es cierto? Pero no, él quería que le salvaran a su siervo. ¿Por qué? Porque le servía, porque lo conocía, porque confiaba en él. Imagínense con cuánta más caridad y con cuánto más amor, si nosotros le pedimos a Jesús, va a acudir a nuestro llamado, puesto que todos los días, ¿no es cierto?, le pedimos, puesto que todos los días está presente en nuestras vidas y puesto que nosotros tratamos todos los días de ponernos también en sus manos y de estar, ¿no es cierto?, en esta constante comunión con Él. Por el otro lado, vamos a encontrar entonces el segundo milagro. ¿Y cuál es el segundo milagro? A la suegra de Pedro. ¿Qué tenía esta mujer? Tenía fiebre, ¿no es cierto? Y con solo tocarla, mira, en el milagro anterior no lo tocó y no fue hasta la casa. Bastó con que solamente, ¿no es cierto?, este centurión rogara y pidiera con fe y Jesús le cumplió. Aquí en este otro milagro ni le piden, ¿no es cierto?, porque ninguno le está pidiendo que está enferma, y tampoco, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que sea de que no vaya, porque aquí Jesús entra a la casa y la toca, es decir, la saluda. Con ese saludo quedó sano. Pidámosle todos los días precisamente a Jesús que nos salude. Pidámosle todos los días que cuando me levante, ¿no es cierto?, que sea Él el primero, ¿no es cierto?, en el que yo tenga en mi cabeza. Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Y no todo lo contrario. Señor Jesús, ¿cómo voy a pagar estas deudas? Primero démosle gracias. Después, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, la actitud que toma, ¿no es cierto?, la suegra de Pedro es que se levanta inmediatamente. Incorporarse quiere decir que se levanta de este pecado, ¿no es cierto?, se incorporó y empezó a servirlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos acostados, ¿no es cierto? Nos levantamos, nos incorporamos y empezamos a trabajar. Empezamos a estar dentro, ¿no es cierto?, de los quehaceres habituales que estamos haciendo durante este tiempo de pandemia en nuestra casa, porque a muchos les ha tocado, ¿no es cierto?, trasladarse con su trabajo a la casa 24/7 hasta un domingo. Ya se perdió. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en función de qué viene, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué está. Y después, ¿no es cierto?, nos empezamos a ocupar de la parte necesaria, la parte esencial, que es la parte espiritual. Por eso, el día de hoy, con estos dos milagros que nos presenta, es el abrebocas para todo lo que viene durante el resto del año. Empezó Jesús a trabajar, salió Jesús ya, ¿no es cierto?, de este anonimato. Recordemos la semana pasada que era un niño, ¿no es cierto?, que se perdió, ¿verdad?, que resultó en la sinagoga frente, ¿no es cierto?, a los doctores de la iglesia, cuando celebramos la fiesta del Inmaculado Corazón, 8 días exactos atrás, ¿no es cierto? 8 días después nos presentan a un Jesús, ¿no es cierto?, bastante grandecito, que empieza a actuar, que empieza a ser reconocido, que empieza a ser público, ¿no es cierto?, aquellos milagros y aquellas cosas, ¿no es cierto?, que el mismo Padre le ha dicho que haga. En otras palabras, vamos a empezar a ver a un Jesús que empieza a mostrarle al pueblo cuál es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, ¿no es cierto?, no es un lugar por allá lejano. El reino de Dios es este que estamos nosotros viviendo. Y en la forma como nosotros lo estamos experimentando, es eso, ¿no es cierto?, lo que Jesús en este minuto
quiere que nosotros empecemos a tener esa conexión, quiere que empecemos nosotros a llamar precisamente a este Padre y a pedirle a Él, no solamente que nos enseñe a orar, sino que también nos enseñe a pedir, pero a pedir también, ¿no es cierto?, por aquellas cosas que nosotros necesitamos. Por eso entonces, queridos hermanos, el día de hoy, démosle gracias a Dios, porque a pesar de este encierro, porque a pesar de todo lo que han pasado en estos 90 días, ¿no es cierto?, aún, ¿no es cierto?, nos encontramos con fuerza y tenemos un corazón firme, ¿no es cierto?, en esa palabra de Dios. Que no seamos igual a este pueblo del Antiguo Testamento, que no vayamos a desobedecer. Y si en algún minuto desobedecemos, que también tengamos, ¿no es cierto?, la valentía de poder ir y poder pedirle perdón y poder seguir, ¿no es cierto?, tras las huellas de aquellas cosas, ¿no es cierto?, de aquellas enseñanzas que Él todos los días nos quiere transmitir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito para que hagamos oración. Por la Iglesia de Dios, que los cristianos militantes proclamen el Evangelio de nuestra salvación, colaborando con los sacerdotes y personas religiosas consagradas por sus votos. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los discípulos de Cristo, comprometidos en el mundo, que sus trabajos procuren fraternalmente la colaboración, la paz y el bienestar de todos. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes hemos pecado, para que comprendamos que en Él solo Jesús está el camino, para que el Padre nos perdone y nos mantenga fieles. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes en esta asamblea se encuentran, por sus intenciones, por sus oraciones, para que con la facilidad y sin prejuicio podamos tener, ¿no es cierto?, una cercanía espiritual a las bondades y agradecer a Dios por las cosas que nos brinda. Con María rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todos nuestros hermanos enfermos, en especial aquellos que se acogen a nuestras oraciones. Carlos Márquez, César Barreras, César Oquendo, Cintia Campos, Eva Daza, Francisca Medina, Gladys, Lisette, Loriani Sánchez, Loreto Quesada, Luchita, Maximiliano Corales, Óscar Barrera, Rodrigo Gutiérrez, Silvia Basay, Vistra, Giovanna Padilla, Yolanda Sepúlveda, Giorgiani, Alejandra Ortega, Bernardino Geria Navia, Catalina Varas, Clementina Trujillo, David Leighton Lucero, Diego Pérez, Dora Morales y familia, Eduardo Salazar, Henry y su familia, en especial Anita Riquelme también, Enrique Carter, la familia de Alfonso Zamorano, la familia Troncoso González, Florencio Gayupi, Hilda Leiva, Irene Sepúlveda, Jaime Pérez, José Ortega Campos, Julio Galás, Karina Fuentes, Luis Nume, Luis García, Magale Iales, Manuel González, Manuel Morales, Marcela González, Marco Antonio Valenzuela, Marco Salazar, María Alvarado, María Ayala y de Cristina, María Chalán, Marina Zamorano, Matías Gutiérrez, Mauro Banda Jamed, Mónica Loyola, Nancy Aros y Cristóbal, Natalia Merino, Oriana Trujillo, Osvaldo Salina Leiva, Pablo Manrique, Patricio Mesa, Pedro Leighton Masilla, Rafael Triviño, Ricardo Alonso, Ricardo Zamorano, Víctor Geria Navia, para que experimentando el misterio de la cruz, sienta también la presencia cercana y maternal de la Virgen. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todos los hermanos que han partido a la casa del Padre, en especial de Elena Maturana, Gonzalo Rojas, Hugo Octavio Machuca Toro, Juan Cuitiño, Marina Navarrete, Paola Alarcón, Reinaldo Aravena, Sor Francisca Montava Mico, Sor Iris Gallek-Lubis Sapuna, Adela Soto, para que el Señor le dé un eterno descanso, que falleció el día de hoy,
y le dé conformidad a Francisco Feizas y su familia, Emilio Loyola, Emma Galvez, Fernando Mesa, Janet Morales Espinosa, Jimena Pérez Miranda, que lleva 5 años de su partida a la casa del Padre y era colaboradora de la parroquia, Juan Martínez Díaz, Liliana Orellana Hernández, Luis Moreno, Manuel Gallo, Manuel Mesa, María Elena Araño, María Galvez, Maximiliano Corales, Osvaldo Mesa, Ricardo Moyano, Rosa Moyano Varas, a 1 año de su partida a la casa del Padre, Rui Molina, Vicente Paul, Hernán Paredes Orellana, María Isabel Rodríguez Nauma, Abelina Nauma, Joaquín Rodríguez, Filomena Cerda, Luis Rojas, Juan Reyes, para que con Cristo y con el poder de Dios sean también despertados a la vida nueva y lo contemplen cara a cara. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oremos por todas esas familias que nos piden oración para que el Señor los bendiga, en especial a la familia Gutiérrez Salcedo, Ortega Pino, Pino Torres, Reyes Río, Río Pérez, Salcedo Campos, Guisao Alvarino, Alfaro Rodríguez, Aro Cerda, en especial también porque partió un ser querido, Aros Rodríguez, Cayupi Olivero, Cayupi Palma, Cayupi Rubio, Escobar Ayala, Escobar Contreras, Escobar Vargas, González Salazar, Ornázábal Martínez, Mora Rodríguez, Péndola Rodríguez, Pérez Rodríguez, Reyes Rodríguez, Rodríguez Nauma, Rodríguez Aro, Rodríguez Cueva, Rodríguez Fernández, Rodríguez Tomás, Roja Rodríguez, Salazar Peña, Tapia Fuente Alba, los familiares y amigos de Clara Carter, familia Espinosa Moreno, familia Holguín Orellana, y por la familia de Magali Ferrada y la familia de María Elena Mardones. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también en acción de gracias al Señor por el día de Mari González y de Primavera Florida. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Veamos también para que el Señor le conceda fortaleza y protección a Patricio González. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la salud de Yolanda Muñoz, con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por el hogar Santa Catalina, por sus trabajadores y residentes. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por Eliana Fuentes, para que también el Señor le dé conformidad por la pérdida de su ser querido. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por la protección de Ricardo, de Anita María, Salvador, Alexander, María Andrea, Jackie, Chabelina, Claudita y Agustín, María Eliana y Cristina Jara, Blanca, Bernardita, Eliana, Emilde, Elvira, Marcela Mercedes, Olivia Vázquez, Gastón Ayala, de Catalina y de David, Juan Carlos Aros, Iris Rodríguez, Francisca Aros, Nicolás Aros, Raúl Torrealba, Pilar Aros, Juan Rodríguez, Ignacio Rodríguez, Clara, Violeta, Dominique y Eugenio, y Patricio Berrío, para que la Virgen del Carmen también los proteja con su manto maternal. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todo el personal de salud, en especial por los que trabajan en el Cefam Santa Anita, funcionarios y doctores. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestras comunidades María Estrella de la Mañana, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Diego de Guadalupe, para que reconozcan a Cristo y a su Espíritu como la fuerza de amor y de amistad que nos une y vincula a todos como hermanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que han muerto o están enfermos a causa del COVID-19, para que el Señor les dé fortaleza y a su familia conformidad y esperanza. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por la presencia de la Orden de la Madre de Dios en el mundo, en especial las comunidades de Indonesia, India, Nigeria, Italia,
Chile y de Colombia. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Me seguimos orando por el eterno descanso del Padre Francis Ng. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oremos por las intenciones de la familia Palma Godoy. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por toda la comunidad parroquial, por todo el país y el mundo entero, en especial por los enfermos, por los que sufren necesidades, por los que se sienten solos, los que se sienten abandonados, por los habitantes de la calle, por los que están sin trabajo y por los que han quedado sin él, para que el Señor les dé amor y fuerza para superar cualquier obstáculo. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quisiera pedir de manera especial el día de hoy por una querida amiga que se encuentra conectada. Habíamos perdido el contacto porque se nos cambió, ¿no es cierto?, de comuna. Ahora se fue para la 6ª región. Quiero precisamente pedir por sus oraciones, por sus necesidades, por sus intenciones de Asiloé Molina, para que sea el Señor quien la siga acompañando, quien la siga bendiciendo y que nunca se olvide, ¿no es cierto?, Asiloé, de que Dios es tu Padre y que en Él siempre vas a poder confiar. Todo lo que necesitas, Asiloé, pídelo precisamente con fe y con confianza. No solamente para ella, sino para todos los que están en este minuto conectados y para sus familias. Pidamos con fe y confianza que Dios siempre, ¿no es cierto?, va a estar de nuestro lado. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedir por todas y cada una de las necesidades que se encuentran en su corazón y que de esta forma, ¿no es cierto?, sintamos nosotros también que el Señor nos escucha. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pidamos de manera especial por el trabajo y la salud de los carabineros, las fuerzas militares que nos cuidan y nos protegen durante esta pandemia. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos por estas, ¿no es cierto?, y por las intenciones que se quedan en nuestra mente, en nuestro corazón, por aquellas que a lo mejor, ¿no es cierto?, no fueron mencionadas, pero que ustedes saben que todos los días pedimos. Por esto, Señor, con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, tu gracia inspire nuestras acciones y las sostenga hasta el fin, para que en nosotros todo tenga su principio en ti y reciba de ti su perfección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres y luz, la pena y el triste llorar, el hambre de los que mueren sin pan, cansados de tanto luchar. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. María Palma Godoy faltó por la familia Palma Godoy. Rezamos entonces también por las necesidades, por las intenciones, ¿no es cierto?, para que el Señor siempre esté y habite en su corazón, no solamente de la señora María, sino de su esposo, su hijo, su nieto y su nuera, para que sea entonces el Señor que los siga bendiciendo. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Oremos, hermanos, para que en este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concede que, purificados por su poder, sea de tu agrado el efecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, todo es de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco,
con nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes hemos mencionado durante esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Leonardi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, y a nosotros danos paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, y a nosotros danos paz. Del mundo, ten piedad, y a nosotros danos paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo mucho recibirte, pero como ahora no puedo hacerlo, ven al menos espiritualmente a mi corazón y no permitas que me aparte de ti. Amén. Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad.
Los invito para que podamos entonces rezar por nuestros familiares, amigos y hermanos difuntos. Oremos principalmente el día de hoy por Jimena Pérez. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los invito entonces para que en este momento podamos, ¿no es cierto?, realizar nuestra consagración diaria. Si ustedes se han dado cuenta, todos los días, ¿no es cierto?, nos estamos consagrando a la Virgen María y con ello también consagrar nuestra familia. Los invito para que esta noche, ¿no es cierto?, podamos también pedirle a ella que nos cuida y nos proteja. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan entonces una excelente noche, que tengan al mismo tiempo algunos un excelente tecito, ¿no es cierto? Recuerden que la misa mañana, domingo, es a las 10 de la mañana, último domingo de junio, para que de esta forma, ¿no es cierto?, despidamos con bombos y platillos este mes, ¿no es cierto?, que nos acompañó el Sagrado Corazón, teniendo en cuenta que para la próxima semana, ¿no es cierto?, ya empezamos a celebrar durante todo este mes y a poner las intenciones en nuestro corazón, también consagrarnos también a ella, que es la Virgen del Carmen, ¿no es cierto?, que es Reina y Madre de Chile, es decir, de cada uno de nosotros, de los que nos encontramos, ¿no es cierto?, viviendo en este país. Así que los invito para que desde este momento, ¿no es cierto?, tengamos un corazón tranquilo, atento, para el día de mañana, ¿no es cierto?, ponernos en comunión precisamente con el Señor por medio de la Santa Misa. Que tengan buenas noches, que tengan un buen descanso y nos vemos el día de mañana. Dios Padre te eligió antes de la creación para realizar en ti su plan de salvación. Tú creíste en su amor, fuiste fiel a su palabra, y el Hijo de Dios te quiso como madre suya, y el Espíritu Santo de gracia te colmó, y por tu amor te dio su bondad. Madre del Redentor, la Iglesia te proclama bienaventurada. Vuélvenos tu mirada amorosa y fortaleza cuantos sufren por la fe. Madre de los hombres, guía a la humanidad que busca la libertad y justicia para todos. Guía nuestros pasos por la senda de la paz, que encuentren en Cristo el camino, la verdad y la vida. Apoya, oh María, nuestra peregrinación y alcánzanos la eterna salvación. Madre del Redentor, la Iglesia te proclama bienaventurada. Vuélvenos tu mirada amorosa y fortaleza cuantos sufren por la fe. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, San Juan Leonardi, ruega por nosotros, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros,
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, Sé la salvación del mía. alma mía.